El tiempo se les dio, pero ya el tiempo se acabó. Cuando él dijo eso, yo miraba que el Señor seguía llorando. Cuando eso ya termina, toda esa escena, de repente yo ya cierro y abro mis ojos y yo ya estoy en otro lugar. Estoy en un lugar como es un lugar que yo ya había visto antes, en otro plano, en otra esfera. Este lugar, cuando vino el avivamiento a Centro de Avivamiento Emanuel, ahí fui yo bautizado con el Espíritu Santo y yo recibí una visión en una ocasión del cielo, de ver pedazos del cielo. No vi mucho, vi algo muy pequeño, una visión muy corta, pero al menos la puerta la pude reconocer, era la misma, y había gente esperándonos. Había mucha gente alrededor, todos con muchas sonrisas, todos vestidos de una manera humilde pero a la vez hermosa, de blanco, con colores en las orillas de las mangas y del cuello. Traían, ¿verdad? Todos ellos como cosas para darnos, regalos, y nos estaban dando la bienvenida, muy bonito. De repente veo que hacia lo lejos está un templo, pero no era el templo como el que está ahorita en Israel. Y ahora que yo fui, vi el templo, el Domo de la Roca, pero yo vi otro templo. Cuando tú estás en Israel te llevan al museo, y en el museo hay una maqueta. Una maqueta es como una ciudad pequeñita, ¿verdad? Hacen un tipo de ciudad pequeñita para que veas cómo había sido Israel en los tiempos antiguos, en los tiempos de Cristo. Y el templo que yo vi en el cielo era igual al templo que yo vi ahí, en esa maqueta. Era un templo que las murallas eran como rectangulares, y adentro del templo no era hexagonal con una cúpula, sino que era cuadrado. Entonces yo vi todas esas cosas tal y como estaban. Vi las puertas por donde podías entrar y tener acceso. Y en el templo, algo que me llamó mucho la atención es de que antes de que entraras a la puerta del templo había una silla como un trono, y ahí estaba Cristo sentado. Pero ya no era Cristo como el que lo vi, triste y llorando en la visión del arrebatamiento, sino que este ser estaba sonriente, estaba vestido muy hermosamente, y atrás de él, hacia adentro, cuando ya se abren las puertas del templo, del cuadro grandote, había un fuego que subía hacia arriba, como un fuego que estaba siempre flamando hacia arriba, pero en medio de ese fuego estaba el arca del pacto, y volteaba de un lado para otro como si estuviera dando círculos. Después de ahí, más atrás, un poquitito más atrás, estaba otro asiento, otro trono, y ahí estaba el anciano que yo vi afuera de la casa de mis padres. Ahí estaba el anciano que me había acompañado en las visiones que había tenido. Y cuando eso pasó, yo lo volteé a ver al anciano y empecé a llorar. Y él me dijo: ve hacia afuera, goza de la presencia del Cordero, goza de la presencia de Él entre ustedes, que es lo que todos ustedes han deseado y han soñado. Y cuando él dice estas cosas, yo salí corriendo. El ambiente era tan delicioso, no era un calor como el de ahorita, era un clima perfecto,
no era ni frío ni caliente, era un clima agradable, un clima muy agradable. Y yo veía que toda la gente que entraba al templo entraba y se hincaba delante de él y decía: al Cordero que fue inmolado, y al Padre, ¿verdad? Al Padre y al Cordero que fue inmolado, sea la gloria y la alabanza por siempre, por todas las edades. Cuando ellos dicen eso, empieza a sonar música, pero era música así como de danza, y empezó la gente a danzar, y empezamos a gozarnos. Era como si estuviéramos en una fiesta, como si estuviéramos celebrando algo, y todos estábamos ahí celebrando, y yo veía a Cristo que él seguía sentado, pero aplaudía, mientras que nosotros éramos felices en la danza y en el regocijo y en las alabanzas que estábamos dándole al Señor. Cuando esto termina de suceder, de repente veo que el Señor se levanta, Jesucristo, pero cuando él se levanta le veo una corona puesta, le veo una túnica blanca pero con un manto rojo alrededor. Lo veo que tiene, sí, como dice, ¿verdad?, la escritura, un cinto. Vi un cinto grande, grueso, de oro puro, que lo traía bien pegado, bien puesto, bien firme en su pecho, y decía unas letras en otro idioma. Me imagino, ¿verdad? Quiero creer que eran las mismas letras que nos habla Juan, que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando eso pasa, yo inmediatamente empiezo a ponerme a la vanguardia, a ver qué es lo que estaba pasando, por qué había tanta conmoción, porque cuando el Señor se puso de pie y su aspecto cambió en su vestimenta, en su manera de apariencia, inmediatamente él dijo: ya es tiempo, tenemos que descender, hay que poner orden en la tierra. Cuando él dice esto, dijo: todos aquellos que deseen venir pueden hacerlo, los que no pueden permanecer aquí. Yo recuerdo que ellos se subieron en una especie de carruaje, pero no era un carruaje con caballos ni de esos carros que tenemos aquí en la tierra. Esto era como si fueran un tipo de patinetas redondas, pero eran de color así como cuando quemas un fierro que se hace anaranjado rojizo, porque está en la lumbre y está vivo, al vivo, así. Ese era el color, pero nomás te subías arriba de ellas y con tu mente las guiabas. Si tú querías ir hacia enfrente, solamente tenías que pensarlo, y esas máquinas o esa cosa iba hacia allá inmediatamente. Yo vi cómo todos empezamos a descender desde el cielo, y vi a Cristo pisar el monte de los olivos. Yo estuve en ese monte, desde ahí tomé unas fotografías hacia el lomo de la roca, y lo vi donde él pisó, y cuando él pisó, la tierra empezó a temblar. Cabe decir que mientras que descendíamos se respiraba un olor a putrefacción, como si hubiera olido como animal muerto o a carne muerta. Olía